tardes. En el día de hoy, martes 27 de septiembre de 2022, nos reunimos nuevamente en este espacio académico de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para analizar una serie de ataques terroristas contra el municipio de Argelia, iniciados desde el siglo XX, pero materializados de mayor forma y de mayor fortaleza a partir de el año 2002 contra los habitantes del municipio de Argelia por parte de las cuadrillas del bloque suroccidental o el Comando Conjunto Occidental, como lo llamaban, o simplemente las cuadrillas dirigidas por Pablo Catatumbo y por Alfonso Cano en el occidente del país. Y el municipio de Argelia Cauca, por su ubicación geográfica, se convirtió en epicentro de muchas actividades criminales como las vamos a ver hoy, pero lo peor es que a pesar de que las FARC firmaron un pacto con el señor Juan Manuel Santos, eh, las acciones criminales de este grupo delincuencial no se disminuyeron, por el contrario, aumentaron y además ingresaron al ELN a una zona que no había tenido participación. O sea que los carteles del narcotráfico crecieron, el terrorismo contra la comunidad creció y la utilización, la instrumentalización de la población civil para agredir al Estado, para agredir al resto de los colombianos, para legitimar el terrorismo, para legitimar el narcotráfico, se multiplicó en una zona supremamente convulsa, con una dirigencia política departamental completamente ajena a su realidad y un municipio ubicado en una región demasiado importante para el futuro del país, completamente anegado en coca, en violencia, en terrorismo y en desorden público. Si la semana anterior nos preocupó, nos dejó muy consternados lo que ocurre en el oriente y el norte del Cauca, hoy vamos a ver que lo que ocurre en el occidente es más o menos similar o quizás peor, porque afecta también la salida al Pacífico y el control de una buena parte del occidente de la capital del Cauca, la ciudad de Popayán. Adelante, mi coronel. Mi coronel, el reclutamiento de niños por parte de las guerrillas comunistas es una vergonzosa realidad en Colombia. ¿Cuál es la posición de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación respecto a este crimen del terrorismo comunista de las FARC y el ELN contra la infancia colombiana? Adelante, Sí, coronel. Sí, señor. Definitivamente queda uno mudo viendo esta atrocidad tan grande todos los días. Tenemos que recordarlo. Son nuestras víctimas y son el fiel reflejo de esa violencia desatada por las FARC. Hoy martes 27 de septiembre de 2022, su programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en el centro oriente del departamento del Cauca, convertido en concreto
puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal sistema de violencias sistemáticas contra el campesinado y en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del asediado municipio de Argelia Cauca en esta estratégica zona del suroccidente de Colombia? Bueno, coronel, muchas gracias. Vemos el mapa de la República de Colombia aquí al occidente y la ubicación que tiene casi en la esquina suroccidental del país, el municipio el departamento del Cauca. Y vemos que el departamento limita al occidente con el Océano Pacífico y que tiene, igual que el departamento de Nariño en ese sector y que el del Valle, una gran cantidad de ensenadas, de sitios en los cuales se podría explotar de una manera bien importante el turismo ecológico sin afectar el ecosistema, aprovechando la cantidad de playas y de pequeños golfos, pequeñas bahías que se forman por las corrientes del Océano Pacífico, del Mar Pacífico. Pero además porque son sitios que ya están colonizados por afrodescendientes que han hecho ya su vida en esa región y tienen una forma característica que se podría trabajar de manera muy amigable con la naturaleza y traerle muchos recursos y desarrollo a la región. Igual como lo hemos dicho, por aquí podría pasar un ferrocarril que una a todo el occidente de Colombia y llegue hasta formar el canal seco en Urabá, paralelo al Atrato Truandó. Y sería una redención para Colombia, para Latinoamérica y para el mundo, para mover mercancías, para mover flujos humanos. Entonces, está ubicado en un sector muy importante, occidente del departamento del Cauca. Y ya lo vamos a resaltar. ¿Por qué? Porque aquí vemos que en el centro occidente del departamento del Cauca está ubicado el municipio de Argelia. Y el municipio de Argelia tiene salida hacia Guapi, Timbiquí, El Tambo y López de Micay. ¿Qué tienen de particular estos 5 municipios? Argelia, El Tambo, López de Micay, Timbiquí y Guapi. Primero, que forman una parte muy importante del nudo de la cordillera occidental hacia el Pacífico y hacia el Valle del Cauca. Que la parte sur de Argelia, limitando con Balboa y el famoso Bordo o Patía, va a caer nada menos que al Valle del Patía, que es uno de los sectores de mayor conflictividad social, de mayor conflictividad política y de mayor historia en Colombia en lo relacionado con las violencias. Desde la época de las guerras civiles, muchos macheteros del Patía fueron enviados como miembros de batallones y hoy en memoria de ellos el ejército creó un batallón que se llama Macheteros del Cauca. Pero en las guerras civiles estos grupos sobre todo afrodescendientes, armados con alfanjes y machetes, fueron muy famosos por las crueldades y las violencias de esas guerras civiles que aún quedan en el ADN de los colombianos. Entonces, Argelia es un municipio que está dentro de la estribación de la cordillera occidental, tendiendo hacia el Valle del Cauca, muy quebrado y con una zona muy apta para los cultivos de coca, en especial una región que se llama El Plateado, que va hacia el occidente del municipio y termina siendo un punto de paso importante para Timbiquí, López de Micay y Guapi. Y en los 3 municipios hay mucho cultivo de coca, mucho laboratorio. ¿Por qué? Porque quedan aquí en el Pacífico y salen hacia Panamá o hacia Sudamérica a llevar los cargamentos permanentemente. Entonces, una región de
una amplia historia en el trasiego de la violencia en el país y de una riqueza cultural impactante y de una riqueza natural aún sin explotar, terminó siendo el epicentro del desarrollo del narcotráfico. Y aquí hay otro río muy importante que nace en la cordillera occidental y va a desembocar en el Pacífico, que es el río Naya. Pues a lo largo del río Naya, que es el límite entre el Valle del Cauca y Cauca, hay mucha infraestructura del narcotráfico porque permite en una buena parte la navegación por fluvial y a la vez esos asentamientos geohumanos que han deteriorado completamente la belleza natural, la riqueza y el ecosistema de López de Micay. Y al ver a López de Micay tiene un montón de pequeños puertos, ensenadas y sitios por donde se puede embarcar el producto del narcotráfico en pequeñas naves o en semisumergibles y sacarlo hacia el norte, Panamá, repito, o Centroamérica y ahí Norteamérica, o hacia el sur, hacia Perú, Argentina, Chile, Ecuador, con el fin de integrarlo al negocio del narcotráfico que va hacia el oriente del Asia y de ahí al resto del planeta o al África. Entonces, vemos la importancia de esta zona litoral para el país, por la cual hay un contacto directo con Argelia, es como el epicentro, y el Tambo, ese par de municipios son muy importantes, no se nos olvide, el Tambo. Así como la Cuchilla del Tambo, que tiene en la cordillera occidental, fue tan importante en la Guerra de la Independencia para las batallas que libró Liborio Mejía y las fuerzas de Antonio Nariño cuando fueron a desalojar a los realistas. Hoy, toda esta cordillera donde está la Cuchilla del Tambo es importante para el paso del narcotráfico desde Argelia hacia López de Micay, Timbiquí, Guapi, o desde esos sitios hasta acá. Como es natural, la falta de presencia del Estado ha sido llenada por narcotraficantes y por otro tipo de delincuentes, incluidas las FARC y el ELN y los mal llamados paramilitares, que lo que han sembrado es de violencia y de desazón toda esta región del occidente. Ahora, por el sur limita con el municipio de Balboa y Sallalpatía, lo decíamos, también es un municipio con bastantes problemas. El Bordo, recordemos las noticias, por ser un sitio de cruce de la carretera que va hacia el sur del país, hacia Pasto, también ha sido característico de muchas acciones violentas de las guerrillas y ha sido como la zona donde se han empoderado la octava cuadrilla de las FARC, la cuadrilla Jacobo Arenas y la cuadrilla 60 de las FARC. Todas las tres hicieron por aquí mucha actividad delictiva, siempre bajo la dirección del hoy honorabilísimo senador Pablo Catatumbo de las FARC. Son muchos los crímenes que cometieron. En los computadores de Reyes y en otros documentos se les incautó mucha información que hoy duerme el sueño de los justos en la Fiscalía General de la Nación y que nunca fue utilizada por la JEP para judicializar a estos delincuentes y que además, si fue consultada por los colaboradores del señor de Ruf, por no llamarlos de otra manera, pues no fue tenida en cuenta tampoco para publicar los hechos como realmente han ocurrido en la violencia en Colombia. Vemos también aquí un mapa del departamento del Cauca con sus cordilleras y sus carreteras. Y nos damos cuenta que en realidad todo el progreso, todo el desarrollo por las carreteras está desde los municipios de la cordillera hacia el Valle del Cauca y desde los municipios de la otra cordillera oriental hacia el Valle del Cauca, o el valle que forma el río Cauca, allí que se llama el Alto Cauca. Entonces es un departamento que por la condición geográfica está forzado a permanecer en esa situación de
descrédito y de violencia, y que al llegar al occidente, pues solamente en el Valle del Cauca hay una carretera que es la que va para Buenaventura. En el Cauca no existe esto, entonces hacemos la comparación entre los dos departamentos y nos damos cuenta que todo el desarrollo de esta cuenca del Valle del Cauca está en el departamento del Valle, más no en el Cauca que acabamos de ver. Bueno, seguimos aquí con las fotos y vemos que este es el municipio de Argelia. Si ustedes lo observan, es un municipio que está completamente rodeado por cerros y tiene un problema de condición natural, es que está a la entrada de un cañón. Entonces, por ese cañón entra la carretera que viene del occidente, o sea, de Popayán baja y entra aquí por el occidente, y luego se extiende hacia el norte, siguiendo el eje de la cordillera, pero también paralelo a la carretera va, como se supone, un río, un curso de agua, y varias veces ha sufrido inundaciones y daños a algún sector de la población. Y es un sector que no es plano, parece plano en la foto, pero es muy quebrado, y alrededor son montañas. Entonces quiere decir que cada vez que la guerrilla quiere atacar, controla los puntos altos, evita la llegada de apoyo helicoportado, además que la montaña al fondo es alta e impide obviamente la visibilidad de los helicópteros y facilita la instalación de francotiradores o de elementos que le disparen a la unidad que venga a apoyar. Vemos otra fotografía aquí. Se ve más cerca que cómo es la característica geográfica y nos da mayor precisión. De remate, todos los cerros de alrededor están completamente deforestados. Sí es admirable pasar por ahí y ver a los cultivadores, por lo menos en la época, no estaban dedicados todos a la coca, trabajando en estas breñas que son muy difíciles de caminar, y estos campesinos desde muy temprano sembrando sus productos allá. Pero vemos aquí un caserío que ha crecido muchísimo, que queda al noroccidente de Argelia, y es el caserío del Plateado. Cuando estuvimos por allá en 1980 controlando unas elecciones, para ir al Plateado tocaba ir en mula. Era un camino real de esos que han construido los indígenas, y cada vez que llovía, y por allá llueve mucho, se ponía intransitable porque las mulas se enterraban en el camino y los campesinos hacían mingas para construir o reconstruir la vía. Y también había dos corregimientos muy conocidos, el Plateado y el Mango. Este es el Plateado. Y en ese tiempo, para comunicarse de un corregimiento allá, era con un teléfono de manivela, que la operadora comenzaba a darle vueltas de teléfono a ese teléfono y timbraba al otro lado y se comunicaban, pero por el camino pues había un cable de comunicación y era fácil que la guerrilla lo cortara, lo interceptara, o que la naturaleza, cuando llovía, por la misma deforestación que han causado los campesinos o por la misma evolución de la naturaleza de la selva, se cayera algún árbol, y se cayera el árbol y se quedaban hasta semanas enteras mientras venía una cuadrilla desde Popayán a reconstruir lo que se ha dañado, a ubicar el daño. A veces los mismos campesinos lo remendaban, pero arreglo de campesino no era lo mejor. Y aquí vemos que el Plateado, poco a poco, las montañas, porque como ya queda bajando hacia el mar, pues ya la montaña va reduciendo su altura. Todas esas breñas, todas esas montañas sembradas de coca, esos son mares de coca lo que hay allá. La conflictividad aumentó, el pacto Santos-FARC les ayudó muchísimo, y ahora ha sido materialmente imposible que la fuerza pública destruya todos esos cultivos de coca. Es la realidad de una Colombia profunda que en las ciudades se ignora, y que cuando el Estado financia estudios para que se conozca lo que pasa, ocurre lo sucedido con el señor de Rux, que simplemente lo define en 2 páginas de su
voluminoso informe como las economías de la coca. Y sí, hay unos campesinos que viven de la coca y la solución del Estado es ir y presentarse allá, pero para nada menciona toda la financiación y la estructura que tienen las FARC, el ELN y los demás cárteles de las drogas montados allí, que son los que afectan al país y generan esa violencia, y financiaron al honorabilísimo senador Pablo Catatumbo para hacer su guerra contra Colombia durante varias décadas desde esa región. Entonces ahí las fotos son claras, dicientes y nos dan un perfil muy ilustrativo de lo que es la geografía y la importancia geoestratégica del municipio de Argelia en el occidente del país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles fueron los antecedentes generales de las sangrientas incursiones de las FARC contra los habitantes de Argelia? En otro episodio dantesco de los permanentes crímenes de este grupo narcoterrorista contra los habitantes de este municipio. Muchos antecedentes, mi coronel, muchísimos, pero pues tratemos de ir consolidando ideas para entender cómo se fue deteriorando la seguridad en esa zona. En la segunda y tercera conferencia de las FARC se llega a la conclusión de que hay que construir un frente sólido guerrillero en el Cauca que se extienda por todo el departamento. Y mientras tanto, el Partido Comunista va trabajando fuertemente todas esas zonas del departamento del Cauca, es decir, la región oriente, centro, sur, occidente, con el fin de ir formando las bases para la llegada de los grupos armados. Y de alguna forma había antecedentes de guerrillas liberales allá o de personas que habían participado en acciones criminales, y había un buen flujo de economía de la época, como maderas, café y otros productos, frijol, de los cuales se podrían hacer economías agrarias socialistas con las cuales se financiaban procesos de asentamientos humanos de personas llevadas por el Partido Comunista y de financiación para los primeros grupos armados que iban formando las autodefensas regulares o revolucionarias clandestinas en la zona. Entonces, un proceso de construcción largo, silencioso, dirigido por el sargento Pascuas, que era un bandido de mucha confianza y tiro fijo, y por el Partido Comunista desde Popayán y desde otros municipios de la región centro, sur y occidente de Popayán, del Cauca. Es una construcción silenciosa, permanente y metodológica que va haciendo que esto crezca sin que se note mucho, pero sí trabajando mucho la comunidad. Luego vino una época muy fuerte de guerra en el Cauca y en el Valle, Nariño también una parte, Putumayo otra, pero especialmente el Cauca y el Valle contra el M-19, el Quintín Lame y las FARC. Inclusive el EPL también intentó ingresar por esa zona y hubo algunos combates, pero no tuvo éxito el EPL. Entonces, Quintín Lame, M-19 y FARC sí fueron muy fuertes, y hasta ese sector occidental llegaron en algunos casos, el M-19 muy pocos, pero las FARC sí ya tenían su trabajo largo de Partido Comunista y se asentaron allá. Y entonces el resultado fue que la sexta cuadrilla de las FARC se partió en dos, y ahí nació la octava y se regó por toda la cordillera occidental, ya con miras a desarrollar el cultivo del narcotráfico, el control de los laboratorios y naturalmente los grupos de narcotraficantes también llegaron buscando las partes altas para sembrar amapola, las partes intermedias para sembrar marihuana, que dicen que es de la mejor calidad la que se produce en el Cauca, y las partes más bajas o semiplanas o planas para sembrar coca. Entonces se deterioró de una manera asombrosa, rápida. Esto ocurre 3, 4 décadas, que realmente en la historia 30 o 40 años son muy poco para todo lo que puede ocurrir, y allí creció ese fenómeno delictivo. En la medida que creció el narcotráfico, fueron apareciendo ya los capos de la droga, no solamente los colombianos, sino que en esa zona del Pacífico, donde están todas Ensenadas, es común ver mexicanos, gringos,
franceses, europeos, que llegan con el cuento del turismo ecológico y están metidos hasta los tuétanos en el negocio del narcotráfico, o que llegan en embarcaciones sin ningún control porque son ensenadas, la patrulla marítima colombiana no es tan poderosa, no hay forma de hacerle seguimiento a todas las naves que se mueven por el mar y allá llegan y se mueven, se ubican, hacen lo que quieren en toda esta región del occidente del Cauca que está por descubrirse para los colombianos, más no para los delincuentes. Entonces, Argelia, desde que las FARC comenzaron a atacar poblados en los años 80, 90, siempre ha estado viviendo la zozobra de que cuando llegue el ataque acá. Y después del pacto Farsanto se incrementaron los ataques porque en lugar de disminuir el cultivo del narcotráfico y la presencia de actores armados relacionados con el narcotráfico en la zona, se multiplicó y aquí podríamos sacar una conclusión, aunque a priorística, pero muy real. El pacto de La Habana, para lo único que le sirvió a los habitantes de Argelia y del occidente del Cauca, fue para que creciera el narcotráfico y la violencia y no para desarmar o el supuesto desarme de las FARC, que a juzgar por lo que vamos a ver nunca existió y antes al contrario atrajo como la miel a las moscas al ELN y al resto de carteles de narcotraficantes. Entonces, después de que viene el pacto Farsantos, se suscita una gran cantidad de pugnas y pactos entre el ELN y las FARC. Algunas veces se dan plomo, otras veces se reparten áreas, otras veces se reparten el negocio y la coca, otras veces atacan en conjunto a la población, a las fuerzas militares, a la policía, a la institucionalidad, y han sembrado realmente la construcción de una república independiente allá. Es muy difícil para el Estado colombiano, en las condiciones como lo está manejando, que el alcalde de ese poblado, que la gobernación o que el mismo Estado ejerza soberanía, porque cada vez que se intenta, las comunidades ya están completamente indoctrinadas, alebrestadas y presionadas por las FARC y el ELN, y ocurren unos hechos bochornosos contra la fuerza pública, al punto que han sucedido dos de los que vamos a ver. Uno, pero reiterados, sino dos eventos que son reiterados. Uno, que es cada vez que la fuerza pública localiza un cultivo de coca y lo va a destruir, inmediatamente la comunidad secuestra a los soldados, ponen la señora, los niños por delante y se alebrestan, agreden los soldados y pasan un montón de acciones gravísimas. Y la otra es que ya en enfrentamientos que ha habido, salen con banderas blancas y se atraviesan por la mitad donde está el fuego y luego organizan marchas de la ciudad, luego se inventan que las fuerzas militares mataron campesinos, que dispararon contra las casas. Es aterrador lo que ocurre ya. Es peor que el lejano oeste y eso pasa casi desapercibido. Y desde luego cada vez que les da por paralizar la carretera, de allá también salen los cocaleros dirigidos y organizados a bloquear la carretera panamericana, a impedir los pasos o atajos que tomarían los conductores para eludir el bloqueo en la carretera, y son carreteras secundarias que se entra hacia la montaña y vuelve a salir más adelante a la autopista, también las bloquean para que nadie cruce. Entonces es muy largo esto. Y como se puede deducir, inferir, concluir, pues desde hace muchos años las FARC venían construyendo un proceso de asentamiento humano, de unas bases de apoyo con lo que al final de su existencia Jacobo Arena llamó el Partido Comunista Clandestino. Antes se llamaba Autodefensa Revolucionaria y eso incluía todo, el trabajo político, organizativo de las células. Luego lo llamaron, lo partieron en dos, el Partido Comunista Clandestino de un buen nivel, o sea, los dirigentes, un movimiento bolivariano clandestino que ya vinculó a personas de diferentes estratos y sobre todo que fueran reconocidas por militar entre liberales y conservadores u otros partidos para aparentar que no eran de las FARC, y las milicias que sí ya tomaron la forma de ser los que andan armados en las veredas poniendo el orden, en especial el control del narcotráfico. Síntesis hasta ahora,
Es un proceso largo que han hecho las FARC, dirigido, como les digo, en gran parte durante muchos años por el honorabilísimo senador Pablo Catatumbo y por todos sus secuaces. Algunos ya cayeron, otros están vivos, otros son también del Congreso, pero el problema sigue allá porque es una incrustación de células de trabajo político organizativo de larga data. Los diálogos de paz de todas las etapas de la historia, desde cuando el señor Belisario Betancur le dio por hacer shows en Casaverde con las FARC, han sido epicentro allá y todos relacionados con que no quieren presencia de la fuerza pública, sino lo que quieren, entre comillas, es desarrollo, apoyo de comunidades, pero tampoco lo permiten. Entonces, un doble juego, una doble moral, porque tienen una gallina y los huevos de oro al occidente del país, que sería lo que visualizaba Alfonso Cano cuando lanzó el Plan Renacer para hacer la retaguardia estratégica de la liberación de Cali y de Popayán, en especial Cali, y desde allí tener todo el recurso y la salida hacia el Pacífico y esos recursos permanentes que le ingresarían por narcotráfico. Entonces, en los diálogos de paz siempre ha estado presente esta región, no para desarrollarla, sino para liberarla o mantenerla como un punto de confrontación con el Estado. Y ahora, entre los 50 puntos que tiene el señor Petro, naturalmente están metidas ahí, uno de los puntos geográficos de diálogos regionales. Pero en síntesis, toda esta región del occidente, suroccidente del país, es fundamental para el plan estratégico de las FARC para la toma del poder. No han renunciado a ella, le han cambiado de nombre, le han cambiado de procedimientos, pero el objetivo sigue siendo el mismo, que es la capital del Valle, y de ahí partir el país en dos y controlar todo el occidente, sobre todo con la legitimación del narcotráfico, que parecería que les cayó como anillo al dedo la política que el señor Petro no la oculta y que en la ONU va a dar a entender que es preferible sembrar coca en estas regiones y no explotar petróleo ni gas, que probablemente lo debe haber allí, pero ¿qué compañía se atreve a explotar por allá si la inseguridad es total y el Estado no puede garantizarle la seguridad? Síntesis, esos son los antecedentes estratégicos, tácticos y la realidad sobre el terreno de lo que hay y con lo que toca resolver ese problema que es de soluciones de Estado, más no solamente de soluciones militares. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Mediante un video particular de un residente del municipio, podríamos ver esa descripción del ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de Argelia, Cauca, acontecido en febrero de 2000. Sí, mi coronel, vamos a ver el video. El reloj marcaba las 12:30 de la madrugada de un día 6 de febrero del año 2000. Era una mañana tranquila para los habitantes del municipio de Argelia, Cauca, un municipio ubicado al suroccidente del departamento del Cauca, a unas 4 o 5 horas de su capital Popayán. Era una mañana tranquila hasta que los disparos de un grupo guerrillero perteneciente al 60 Frente de las FARC interrumpió la tranquilidad de los pobladores. Aunque los disparos iban dirigidos hacia los policías, los cuales la noche anterior habían estado de celebración. Sobra decir que al final de la tarde los más perjudicados iban a ser los habitantes de la cabecera municipal de Argelia. El reloj marcaba las 12:30 de la madrugada y ahí estaba yo. Para los que no me conocen, mi nombre es John Lazo. Y sí, ahí estaba junto a mi padre, Rafael Lazo, mi madre, la señora Rubiera Ordóñez, y mi hermana menor, Adriana. Mientras mis padres me daban voces de tranquilidad y en medio de sus abrazos me decían al oído que era un hostigamiento igual a los que ya estábamos acostumbrados. Pero en realidad no iba a ser un hostigamiento como los que anteriormente se habían presentado, y eso lo entendí cuando tocaron a la puerta de mi casa con gritos de angustia y desesperación. Eran los golpes a la puerta y los gritos de mi primo, que decían: «Tío, hay que salir, van a tumbar la alcaldía». La alcaldía quedaba tan solo a 5 casas de donde estaba la nuestra. Los guerrilleros habían confundido la alcaldía con la estación de policía.
Eran las 3 de la mañana o un poco más, y ahí estábamos, en la puerta de nuestra casa que da a la calle. Sin entender muy bien lo que pasaba, pues solo tenía 7 años y nunca había tenido una experiencia de esta dimensión. Mi padre me agarró de la mano y junto a mi madre que cargaba en sus brazos a mi hermana de tan solo 1 año de edad, nos unimos a la multitud que buscaba salir del pueblo. El grupo guerrillero ya tenía bajo su control las calles del pueblo minutos después de haber iniciado el hostigamiento. En un intento desesperado por buscar refugio a las afueras del pueblo, mi padre, quien había perdido una pierna hace unos años atrás en un accidente de finca, encara a uno de los comandantes de la guerrilla, el cual era conocido con el alias de Costilla, y le pide que nos permita salir del casco urbano. Claro, puede salir, respondió el comandante de la guerrilla, pero la orden es disparar a todo aquel que transite por las vías externas del casco urbano. Bueno, ahora ¿qué íbamos a hacer? Rodeados de disparo de fusil y explosiones de cilindros cargados con explosivos por todo lado y sin poder salir. Mientras la multitud se aglomeraba a las salidas del pueblo tratando de escapar del conflicto, los guerrilleros habían identificado la estación de policía y en una imagen inolvidable miré cómo desde el 5.º piso de la alcaldía municipal lanzaban cilindros llenos de explosivos hacia la estación que estaba ubicada a mucha distancia. Así transcurrió el tiempo, entre disparos de fusil y explosiones de cilindros. Los guerrilleros ya estaban dispuestos a encender la estación de policía, y adivinen qué, llegaron 2 helicópteros Black Hawk y un avión fantasma. Había llegado el respaldo de los policías y el auxilio de los habitantes. Sí. Bueno, ahí hasta ahí el video, porque ya después el señor se dedique a despotricar de las fuerzas militares. Parece un video elaborado por las FARC. Entonces lo que nos interesa es la parte de la destrucción y el éxodo de campesinos que generó ese ataque terrorista de las FARC contra la población civil, y es lo que debería estar en el informe de la verdad, pero escrito en el informe original y en el informe principal y no como un anexo por allá relacionándolo como un hecho más, la confrontación, como dice el cura, entre las fuerzas del Estado y la guerrilla en tal día, en un encuentro que hubo en Argelia y no el asalto terrorista de las FARC contra Argelia, que es lo que desvirtúa la realidad de ese informe. Entonces, aquí la descripción del señor es muy clara de lo que él vivió como niño, de los estallidos y cómo se apropian hasta de la sede de la alcaldía y desde allí lanzan unos cilindros y luego destruyen la misma sede de la alcaldía. Nos parece que el señor se equivoca al decir que se equivocaron de ubicación, porque él mismo describe que desde la alcaldía estaban lanzando cilindros y luego que la destruyeron. Es porque tenían la intención de destruir todo el poblado, como se ve de todas esas casas de bareque y de teja de barro que había alrededor, como son los pueblos pequeños de Colombia al pie de la cordillera. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es la versión del video Argelia, Pueblo sin Ley, que describe la difícil situación de violencia comunista que padecía el municipio en el año 2012, antes de iniciar las conversaciones de las FARC con delegados del gobierno Santos? Bueno, perfecto. Entonces, vemos que este atentado ocurre en el año 2000 durante el laxo gobierno del señor Pastrana, y es una forma de presionarlo para que en el Caguán se dé todo lo que están pidiendo, y causan todos los daños que vimos en las fotos, que afortunadamente el señor sí las coloca y no le da ese tinte manipulado. Y pasan 12 años de acciones permanentes que sería largo reconstruirlas aquí, de emboscadas, asaltos, asesinatos, secuestros, robos, destierros, relaciones con el narcotráfico, presencia de grupos guerrilleros, reuniones de cabecillas, etcétera. Pero regresa al año 2000 los hechos y volvemos a ver otra oleada de violencia que se describe en otro video que nos debe poner a reflexionar en torno a lo que ha ocurrido allá, y que los de 8 años de la seguridad democrática del gobierno Uribe no alcanzaron para
traer resocializar ese municipio a la vida normal del país, y que por el contrario el señor Santos extendió en bondades con la guerrilla mientras pasaba esto que vamos a relacionar, y se estaba, o sea, al tiempo que se estaba hablando para iniciar diálogos de paz en Noruega y Cuba, lo que estaba pasando con las FARC en Argelia era otra cosa. Esto es otro asalto, no distinto al del domingo. Aquí en nuestro corregimiento está viviendo toda la comunidad de permiso en las casas aledañas aquí al corregimiento. La gente le ha tocado desplazarse a las fincas, le ha tocado desplazarse entre los vecinos, y nosotros queremos una pronta solución porque cada uno quiere volver a sus casas, cada uno quiere volver al corregimiento. Sí, yo vivo en una vereda y en esa vereda hay hartísimos soldados, y los soldados echan bala de para acá abajo y esos malos de aquí echan de para arriba, y los que echan de para arriba nos afectan a nosotros. Casualmente en la vereda mía cayeron un poco de tiros, me destruyeron la cocina, y cerca de donde yo cayó una bomba y les destruyó la casita todita, todita, está en el piso esa casita floreada, todita, todita, y afectó a los vecinos, más que todo me afectó a mí, me destruyó la cocina, que era viejita, viejita, con un zinc negrito roteadito, y me la destruyó toda, toda. Nosotros queremos que de hoy en adelante, ojalá que el gobierno busque una solución. Nosotros no somos nadie, nosotros no podemos decirle al gobierno, vea, de una vez quítenos a la policía, no, sino que nos dé una solución al pueblo. Si él dice que va a colocar el puesto de policía o la estación, llámese como se llame, pues mire qué solución le da a los civiles, porque hay una guerra, ustedes saben, entre armados. Nosotros los civiles no tenemos nada que ver en ese paseo o en ese conflicto que hay entre grupos ilegales y la fuerza pública. Ese 2012 desafortunadamente ya llevamos 56 ataques de las guerrillas de las FARC. Mucha destrucción, mucho daño en la población civil, psicológicamente, sus casas destruidas. Es muy lamentable lo que está pasando en nuestro municipio. Esta violencia no se va a acabar nunca, yo no sé qué pasa, esto sigue y sigue, entre más días más malo, y ve a mis niñitos, yo me toca hacerlos meter por debajo de las camas, y yo no los puedo mandar a tener una hierbita para unos curicitos que tengo, unos conejitos, ahí tienen que aguantar porque a medio salen la plomacera de un lado y otro, de un lado y otro, de un lado y otro, y salen gentes desconocidas una y otras, gentes desconocidas una y otras, una y otras. Bueno, entonces, reflexiones de ese video muy sencillas. Primero, el lenguaje del campesino que dice que el conflicto es entre los armados y no de la población, es el típico mensaje que las FARC y el ELN le enseñan a los campesinos y les meten en la cabeza para que digan cada vez que tomen contacto con alguna entidad internacional, nacional o con la prensa. Y es calculado y es malévolo,
porque es que resulta que las fuerzas militares y la policía no están allá como un actor más, están defendiendo a los colombianos de esa agresión comunista, pero los campesinos terminan repitiendo lo mismo y los medios de comunicación también. Uno oye a los periodistas decir que ellos son neutrales al conflicto. ¿Cuál neutrales si ellos son colombianos y el ataque de la guerrilla es contra Colombia, no contra las fuerzas militares y la policía? Pero ha sido muy difícil y de tanto repetirlo termina convirtiéndose en una verdad. Segundo, ustedes dirán, bueno, y si ese poblado es tan pobre como vemos, esa señora campesina, ese campesino que dice que él no le importa que le pongan policía, sino que le den una solución como campesino. Si eso es tan pobre y no tiene ningún valor, ¿por qué está tanta gente de la guerrilla allá? Porque el valor geográfico, el valor estratégico y el del narcotráfico sí tienen significado, y eso sí lo saben los campesinos. Ellos sí saben que el narcotráfico se mueve allá, pero no lo mencionan para nada porque todos hacen parte del problema directa o indirectamente. Vimos al secretario de gobierno hablar de 56 ataques, incluido uno que vimos al principio contra el corregimiento del Mango, que es uno de los corregimientos que les había nombrado, el otro es el Plateado. Pero volvamos al principio. Si existen esos corregimientos y no han podido desarrollarse, entonces, ¿por qué esos campesinos no protestan? Es contra la guerrilla, que es la que no deja llevar el desarrollo, sino le dan la vuelta y terminan repitiendo el lenguaje de ellos. Entonces, la respuesta es sencilla, porque el Estado no llega con su capacidad y se limita a esa poner a la fuerza pública a que se exponga ya, a que combate el problema y no llega a otro tipo de soluciones. Segundo, porque la educación está enfocada o manejada por los comunistas o por los amigos de los comunistas que todo lo voltean. Y tercero, porque se gasta mucho recurso en acciones como la Comisión de la Verdad, que poco o muy poco o nada aportan a esta verdad y malgastan recursos que podrían ser utilizados en obras de desarrollo y en la infraestructura y en fomentar el comercio, la industria, todo lo que pueda traer desarrollo para esa región. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió el portal electrónico pacifista los ataques terroristas de las FARC contra los habitantes de Argelia, Cauca, en hechos ocurridos durante el quinquenio 2010-2015? Este portal pacifista, bastante complicado, bastante cuestionador, crítico, y venía desde Estados Unidos. No se sabía quién financiaba eso. Dirían que Soros, ¿no? Inmediatamente la forma más fácil de acomodarle. Lo cierto es que ese portal se dedicó a hacer como una versión casi marxista del conflicto en Colombia y produjo varios videos y escritos. Y la mayoría de los periodistas eran colombianos, y conocía varios de esos. El punto aquí es que ellos visitaron Argelia, Cauca, ya cuando se estaba negociando en Cuba. Y ocurrió esa toma del 2012, una de las tantas que hubo, y ellos estuvieron 3 días después allá analizando y trajeron un montón de informaciones preocupantes que las publicaron, pero no pasaron de ser una nota más porque el señor Santos obviamente estaba más interesado en llevar periodistas en los aviones presidenciales y en los helicópteros presidenciales a que lo acompañaran a cuerpo de rey, porque eso sí los atendía como reyes, para que no fueran a publicar nada que le afectara a su premio Nobel de Paz y le afectara a su imagen. Y este portal, pues al parecer no andaba con él en ese momento y describió una serie de hechos complicados, dantescos, y cómo ya desde ese momento la población impidió, por ejemplo, que se sacara a un tipo que tenía relaciones con las FARC y que estaba medio inválido, que eso lo cubrió fue Salud Hernández, que ella ahí fue la que destapó eso, y cuando ya lo iban a subir al helicóptero que lo llevaban como era inválido, entonces la población se votó en masa y bloqueó a los soldados y no dejó que se lo llevaran, y era un tipo con un montón de antecedentes terroristas, y el cuento era que si se lo llevaban se dañaban los diálogos en La Habana, y nunca se detuvo ese delincuente. Y así un montón de cosas que describe ese portal allí de los asaltos,
y en algunos casos complicidad, en otros casos miedo y en otros casos indiferencia de la gente que tiene la misma respuesta. A mí no se metan conmigo, yo lo que quiero es vivir. La población civil somos aparte de ese conflicto, pero nunca dicen que la guerrilla está afectando a la población, sino que la población es ajena a ese conflicto entre el Estado y la guerrilla, porque ya hay toda una elaboración. Y algo lo tocó este portal aclarando eso con el título Argelia y su silencio y describiendo lo que allí ocurría, pero no fue suficiente. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué se han suscitado disturbios en Argelia con ocasión de la erradicación de los cultivos ilícitos? Una de las razones es el pacto que firmó Juan Manuel Santos en Cuba, porque recordemos que ese fue un punto en el que se patinó muchísimo la erradicación de la coca, y finalmente para conseguir rápido el premio Nobel, el señor Santos le cedió en todo lo que querían y llegó al argumento que los cultivos no se erradican ni con fumigación ni por la fuerza, sino que todo es concertado con la comunidad. Y concertado con la comunidad es que llega el ejército o la policía a iniciar su trabajo e inmediatamente la comunidad sale y dice, es que el pacto en el artículo tal, numeral tal, incisos X, dice esto y ustedes no vienen aquí porque ya tienen la cartilla prendida. Entonces aquí contamos una de las tantas veces que ha ocurrido que el ejército llegó a destruir un cultivo en el corregimiento del Sinaí, al sur del municipio de Argelia, en límites con Balboa, el municipio de Balboa, y allí hubo un enfrentamiento grande y hubo algunos muertos, pero la población atacó al ejército como si fueran enemigos, y en medio de la refriega también apareció la guerrilla desde la montaña, o sea, todo estaba coordinado y hubo enfrentamiento. Entonces, los campesinos bloquearon la vía, le quemaron un vehículo al ejército, atacaron los soldados, salieron a hacer manifestación hasta la autopista panamericana y todo se notaba que detrás de eso estaban las milicias de las FARC moviendo todo ese delito. Y ahí es donde viene el punto de reflexión. Si quedaba tan claro que eran las milicias de las FARC las que movían eso, ¿por qué los señores encabezados por el general Mora, el general Naranjo y el señor de la Calle se hicieron los gringos y no tocaron ese tema de las milicias en la mesa de La Habana, viendo que ahí era evidente que eran los que estaban moviendo eso? Entonces es de pensarlo, ¿no? Era el interés de darle un premio Nobel a Santos, a como fuera, y después salen todos de literatos escribiendo libros que fueron víctimas y echándose la culpa uno con otro, cuando todos, el gobierno Santos y sus mudos que llevó a Cuba, son los responsables, porque aquí vemos los hechos. La guerrilla atacó a los soldados, les incineró el vehículo, bloqueó la vía, quemó otros carros, amedrentó la población, hizo otro ataque contra la población, naturalmente, contra el poblado, y siempre con el argumento es que nos quiten la fuerza pública y nos resuelvan el problema de la coca, porque se convirtió en un modus vivendi que les favorece a todos, a los narcos que mueven los grandes negocios, a los campesinos que están allí y prefieren cultivar coca, y a los narcotraficantes que tienen nexos hasta en el Congreso de la República para que no actúe la fuerza pública. Síntesis: los malos de la película son los militares y los policías, y los buenos son los otros, y hay que buscar legalizar la coca a como de lugar. Entonces ahora sí entendemos más fácil por qué el señor Petro fue a la ONU a decir que era que sembrar, no perseguir a los de la coca, y que era mejor sembrar coca que explotar petróleo. Bueno, entonces allí también resultó herido un soldado y finalmente el ejército tuvo que retirar las tropas porque el señor Santos dijo que para que no se dañara el diálogo en Cuba, mejor retirar el ejército de ahí, y siguieron hablando en Cuba y los campesinos felices produciendo coca y los narcos sacando toneladas de coca hacia el exterior desde allí. Como vemos, una situación muy difícil. Más adelante ocurrió una emboscada, un ataque a una patrulla indisciplinada que se metió a dormir a un coliseo en una vereda, también en el Cauca, y le asesinaron como 15 soldados, y en retaliación el señor Santos tuvo que volver a autorizar los bombardeos, y ahí cerquita a Argelia, en López de Micay, cayó uno de los cabecillas más importantes que iba y venía de Cuba,
y se le armó el problema porque las FARC decían que él lo que había venido era a hacer pedagogía en los frentes guerrilleros de lo que se estaba hablando. Mentiras, venía a sacar un negocio grandísimo de coca y venía a sacar un pedido grande de coca que estaba comerciando allá en Centroamérica, en Caribe, para Estados Unidos, y entonces en ese bombardeo cayó él y hubo dificultades porque las FARC decían que así no podía seguir negociando, que se detenía el proceso de paz hasta que el gobierno no suspendiera definitivamente los bombardeos y no les demostrara, como decía Timochenko y decía Iván Márquez repetidamente, voluntad de diálogo, que ellos la tenían y se quedaban en Cuba esperando a que el gobierno. Y entonces Santos también hizo el show y se reunió aquí y pasó el fin de año con un tipo disque especialista por allá en la guerra con los palestinos que no tenían nada que ver con las FARC, con un delincuente salvadoreño que era un asesino, era el mono Jojoy de la guerrilla salvadoreña, un tal Villalobos que ahora vive en Inglaterra, también venía a enseñarnos cómo resolver el problema de Colombia. Y fue francachela de 8 días en la casa de huéspedes en Cartagena con el señor de la calle, el general Mora y los otros que estaban en Cuba, reunidos, quitándose el estrés que habían padecido en el año 14 para iniciar el 15, ahora sí, en línea recta para resolver el problema de la guerrilla y el proceso de paz. Entonces vemos que mientras unos andaban en un paseo distinto, las FARC no han parado y seguían la construcción de este proceso revolucionario que es el que nos tiene como estamos. Gracias, mi coronel. ¿Qué sucedió en 2017, cuando fueron retiradas las trincheras del cuartel de policía del municipio de Argelia, Cauca? La foto muestra toda la cantidad de sacos con arena, con tierra que tenía la policía y la base militar que había ahí en el área urbana de Argelia. Estaban muy bien protegidas porque era un objetivo permanente de disparos, de ataques, de lanzamientos de granadas, de hostigamientos por parte de la guerrilla. Y se firmó el pacto y una de las exigencias de la guerrilla para no poner en riesgo, entre comillas, a la población civil, ustedes le conocen su lenguaje, fue que el ejército retirara y la policía retirara todas las trincheras, barricadas y medidas de seguridad. Y ahí vemos en la foto que hasta la población civil participa en la remoción de toda esa estructura con el fin de apropiarse de los maderos y de lo que quedara bueno allí, en especial los maderos, porque los costales pues sí ya se deterioraron, pero la población fue allá y a la policía y al ejército les tocó servir de testigos de ver cómo se desmantelaba la seguridad y quedaba la base nuevamente a expensas de cualquier ataque terrorista, igual que en años anteriores. Esos son los resultados del pacto FARC-Santos. Y al fondo vemos la montaña completamente deforestada y con los riesgos que eso demanda para las casas que están en la parte baja, con un deslizamiento o un movimiento telúrico. Adelante, mi coronel. Es cierto Coronel. que... Sí, sí. ¿Qué sucedió en el 2017 cuando fueron retiradas las trincheras del cuartel de la policía? Bueno, mi coronel, pues ya supuestamente las FARC se desmovilizaron, ¿cierto? Y por eso quitaron las medidas de protección del cuartel, porque Santos y de la calle y el general Mora dijeron que eso era lo más perfecto que se podía hacer de un acuerdo de paz y que ya la guerrilla eso era cosa del pasado. Inclusive la cuadrilla 60 hizo hasta un espectáculo de despedida del pueblo y a la policía le tocó aguantarse todo ese show porque era parte de... Es más, la policía tuvo que escoltarlos, los tipos armados y la policía escoltándolos, imagínense ustedes eso. Para, Es cierto que en el 2020 la comunidad de Argelia terció a favor de las FARC, interponiéndose en un combate entre el ejército y los terroristas. claro, mi coronel, es que para allá voy. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que el ejército pues tuvo que
no hacer nada y permitir que salieran estos bandidos, salió la cuadrilla 60 y entonces aparecieron las supuestas disidencias y apareció el ELN. Y entonces en el 2020-21 se presentaron muchos combates y ya llegó el momento en que se enfrentaban o estaban ocurriendo los intercambios de disparos y salían comunidades enteras guiadas por los milicianos naturalmente, forzados a ir allá. ¿Para qué? Con el cuento de que el ejército vino a destruirnos los cultivos de coca, que es lo único que tenemos para vivir, entonces vamos a meternos en la mitad del fuego y se atraviesan las comunidades, que ha ocurrido varias veces, se atraviesan en los sitios donde están los enfrentamientos con banderas blancas y un montón de gente, y entonces ¿qué hace el ejército? Pues deja de disparar y la guerrilla tiene oportunidad de replegarse, de quitarse de ahí, y luego los habitantes rodean al ejército y ha habido casos hasta que desarman a algunos soldados y las armas se las entregan a la Cruz Roja ya. Es una cosa aterradora, ridícula, inexplicable, pero es consecuencia del pacto del señor Santos y consecuencia de que el Estado colombiano no ha estado presente con toda su dimensión y con todo su poder jurídico y social y económico y político para ponerle orden a este municipio que parecería ser ya una república independiente y una zona ingobernable donde la comunidad, alebrestada por las FARC y por el ELN, hace lo que le viene en gana. Gracias, mi coronel. ¿Cómo describió el espectador la situación de terrorismo comunista de las FARC y el ELN contra los habitantes de Argelia, Cauca en el 2021? Por esa misma época que ocurrieron estos hechos, es que son muchos los hechos que han ocurrido allá. El espectador hizo otro video que no resume todo, pero que nos da más ideas de lo que sucede en torno a la presencia de las FARC en Argelia, Cauca y el ELN, que también llegó allá, y otros grupos de narcotraficantes, mal llamados paramilitares, y entonces el ejército queda en medio de un poco de fuegos y la población civil no sabe a quién seguirle, pero le siguen a todos de acuerdo con sus conveniencias y se han acostumbrado a una especie de diplomacia del terror en la cual no pelean con ninguno, pero no colaboran con la institución armada y al contrario se prestan para que todos esos actores los manipulen y bloqueen la acción legítima de las fuerzas militares y de policía. Llegó el momento en que en ninguna tienda del caserío le vendían un pan o una gaseosa a un soldado o a un policía y entonces todo tenía que venir de afuera. No había forma de que los militares y policías tuvieran acceso al comercio normal y persona que hablaba con las fuerzas militares o la policía inmediatamente era amenazada de muerte. Entonces vemos aquí este video que nos da otra información más de lo que estamos tratando de aclarar. La violencia en el Cauca no cesa y son cientos las personas afectadas por esta ola de enfrentamientos. Un ejemplo de la crisis que vive el departamento es la situación en Argelia, municipio que ha sido históricamente uno de los más azotados por el conflicto armado y en el que este fin de semana del 17 de abril se vivieron horas de incertidumbre tras los enfrentamientos entre la tercera división del ejército y la disidencia de las FARC, Carlos Patiño. Desde hace más de 30 años, esta parte del departamento caucano se ha convertido en una zona estratégica para el cultivo de coca, ya que paulatinamente se ha venido poblando de cultivos ilícitos. Para 2019 ya contaba con 17.355,8 hectáreas de coca. Organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga reconoce la problemática en la región, específicamente en el Plateado, donde ocurrieron los enfrentamientos del fin de semana y en donde se Cayó la señal, vamos a retomar aquí la...
No hay sonido. Villa María. Bueno, como ustedes ven, uno no sabe si reír o llorar por la insensatez de la periodista que estaba leyendo un documento en la medida que pasaban las imágenes y parece que ni siquiera entendía lo que estaba leyendo. ¿Cómo va a ser que una periodista de un medio que se supone que es serio y que es para la unidad de video del espectador dice que el problema es por los enfrentamientos? No, el problema es por la guerrilla. El problema es por lo que está haciendo la guerrilla y el narcotráfico allá, no es por los enfrentamientos. Los enfrentamientos son una consecuencia de ese problema. Y luego el defensor del pueblo también dando a entender que es que estamos con las víctimas del conflicto. ¿Por qué no dice las víctimas que causan las FARC? ¿Por qué no cumple con su función de defender al pueblo colombiano y no de legitimar a las FARC indirectamente? Entonces, todo ese lenguaje que se manejó a partir del proceso de paz del señor Santos con las FARC y que lo han manejado siempre, es el que termina siendo utilizado aquí. Y al final la muchacha dice tranquilamente, y es que la comunidad se queja de que la guerrilla los está presionando, en lugar de decir el éxodo de todas estas 900 familias que ha ocurrido hacia esos puntos es ocasionado por la guerrilla que no quiere que el ejército le destruya los cultivos de coca y quieren seguir viviendo de eso. ¿Por qué no dicen las cosas como son? Esa es la preocupación que hay y la forma como se maneja la información y se deconstruye la verdad. Adelante, mi coronel. González, 3 meses. Mi coronel, 3 meses antes de la salida del presidente Duque del gobierno, terroristas de las FARC y del ELN han desatado una cruenta guerra entre ellos y contra los civiles. ¿Qué nos puede comentar acerca de cómo sucedió este fenómeno? Pues, mi coronel, que la consecuencia de haber quitado las trincheras y de haber quitado las seguridades que tenía el cuartel de policía y la alcaldía, culminaron en que Tongo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé. Vinieron y colocaron un carro bomba frente a las instalaciones de policía y de la alcaldía y destruyeron la alcaldía otra vez, por enésima vez, y destruyeron las casas aledañas y otras edificaciones y le causaron daños obviamente a la policía y a unos civiles, y finalmente no se supo y al día de hoy no se sabe quién colocó el carro bomba, si fue el ELN o las FARC, porque están enfrentados por el negocio del narcotráfico. Y los periodistas, como ustedes ve ahí el titular, en lugar de decir el ELN y las FARC responsables del carro bomba que explotó, entonces colocan Argelia Cauca, zona de disputa entre las disidencias de las FARC y el ELN. O sea, unos titulares suavezongos, acomodaticios, como que es y no es. De hecho, por último, les faltó decir que ha sido la policía la que ha colocado el carro bomba.
Es lo único que no dijeron ahí, pero no dicen, no cuentan el caso como está ocurriendo de esa presión y ese ataque. Y al leer el artículo queda la duda de si fue el ELN o las FARC, pero que es que ya como Duque está que se va del gobierno y que Duque dijo que eran unos malditos terroristas y que hay que meterlos a la cárcel y que no, y el ministro Molano, que también era bastante deslenguado para hablar, que ya los tenemos ubicados y que es la estructura no sé qué y que los vamos a neutralizar, y de aquello nada. Y lo cierto es que ya han pasado más o menos 5 meses de ese acto criminal y todavía no se sabe si fue el ELN o las FARC lo que los colocaron, pero el municipio de Argelia se quedó sin sede de la alcaldía y el cuartel de policía sin la seguridad que tenía antes. Si no le hubieran quitado esa seguridad, el carro bomba no hubiera podido estallar ahí porque no había forma de que se detuviera o lo pusieran a ese lado, o si hubiera explotado toda esa seguridad que tenía, hubiera evitado los daños a las edificaciones aledañas. Entonces esas son las consecuencias de ser tolerante con los bandidos y que la misma prensa y todos los que van allá, o las investigaciones que ustedes encuentran en internet que hacen estudiantes, todas enfocadas a que la culpa la tiene la fuerza militar por estar allá y que el Estado no resuelve. Sí, es cierto, el Estado no resuelve, pero la culpa no es de las fuerzas militares y la policía. La culpa es de los bandidos y del narcotráfico que tienen esa región de esa manera. Adelante, mi coronel. Coronel, al final de cada episodio de la memoria histórica, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia en Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la presión criminal de las FARC contra los habitantes de Argelia, Cauca, durante las últimas 4 décadas? 4 décadas de acción criminal de las FARC y ahora el ELN contra el departamento del Cauca. La semana pasada veíamos norte y oriente, ya hemos visto en algunas ocasiones centro y sur, y ahora estamos mirando el occidente del departamento, y es indiscutible que el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las FARC y el ELN en esa región ni son casuales, ni son circunstanciales, ni ocurren por coincidencias. Ocurren porque hay un plan estratégico sobre Cali y sobre Popayán y sobre el Pacífico, y que hay unos intereses muy grandes del narcotráfico. Y reiteramos lo que dijimos en el análisis. Si no fuera una región tan importante por la ubicación estratégica para desarrollar la guerra revolucionaria en todos los sentidos y por el cultivo del narcotráfico, pues no estarían allí y no habría, sería un pueblo olvidado. Pero como tiene esas condiciones, ahí tenemos todo lo que se mueve por dentro, que se oculta intencionalmente para que cada gobierno aparente que todo está bien. Antes se desarrollaba allí el plan estratégico de las FARC, como lo acabamos de explicar, pero ahora llegó el ELN a desarrollar también su plan Vuelo de Águila, y entonces uno y otros, financiados por el narcotráfico y el terror, terminan hasta colocando carros bombas y ya no se sabe cuál de los dos lo colocó o si estaban de acuerdo, y lo último en esa desazón termina es dando la sensación que la solución es negociar todo lo que ellos pidan, y ahora que apareció el señor Petro negociando con el ELN en Cuba y luego negociando acá y abriendo relaciones con Maduro y haciendo todo ese show publicitario, y en la ONU diciendo que hay que legitimar el narcotráfico, y el informe de Berrús que le da otros argumentos dizque para la jurisdicción agraria y un montón de cosas, desmontar la fuerza pública y convertir los bandidos en policías rurales, mejor dicho, todo en contra de Colombia y nada a favor de Colombia, ni mucho menos para resolver este problema, porque el narcotráfico es un negocio muy lucrativo que lo único que va a buscar es que no los extraditen, pero eso sí, seguir sacando droga por toneladas. Entonces vendrán problemas con Estados Unidos, vendrán nuevos problemas con la fuerza pública, vendrán problemas con las comunidades, y no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo resista, y por algún lado se va a reventar esa bolsa de pus
que se está formando en el país con la legitimación de los bandidos en todos los campos. La violencia que han hecho las FARC y ahora el ELN es calculada en la región por todas las connotaciones sociales, sociopolíticas, estratégicas, financieras, históricas y geopolíticas que allí se mueven, que ya las hemos más o menos entendido y que la semana pasada el mayor Valencia Vivas nos aclaró otros puntos de lo que ocurre en el Naya, que como lo vimos no es muy lejos de ahí, siguiendo la línea hacia el norte de la cordillera occidental. Es indiscutible el heroísmo de la policía que ha llegado allá. Se decía en alguna de las crónicas que se han publicado alrededor de lo que ocurre en Argelia, que casi siempre que a un policía lo trasladan para allá, está casi seguro de que lo pueden matar. Hemos dicho que lo matan porque allá la situación es así. La policía tiene que estar las 24 horas como si estuviera en plena guerra de Kosovo y Bosnia, atenta a que la ataquen. Y la población civil, que no está metida en el narcotráfico, que es muy poca entre otras cosas, pero que le toca convivir allá con todo ese problema, se acostumbró ya a que la manipulen los grupos armados y no a que el Estado la oriente y la ayude a desarrollarse. Y es como una forma cultural diferente que tampoco ha sido dimensionada como corresponde por la academia y por el Estado colombiano. Esto sin duda es la consecuencia de la actitud de múltiples gobiernos, desde Belisario Betancur, de Virgilio Barco, César Gaviria, de Samper, de Pastrana, que fueron permitiendo que esto ocurriera, que nunca fueron a las regiones a ponerle orden y que la estrategia de seguridad democrática llegó con mucha intensidad en la parte armada, pero sin la suficiente fortaleza del Estado para construir procesos de tejido social diferentes. Y luego la doble moral del señor Santos, la falta del combate más efectivo contra el narcotráfico en los países consumidores, la doble moral de la banca que permite legalizar tantos dineros y del mismo Estado colombiano que mira para otro lado con inversiones que aparecen lavando dinero. Entonces el narcotráfico es un negocio muy grande que ha tenido la actitud de diferentes gobiernos y ha sido el combustible para la guerra, en especial en esta región. La importancia estratégica del Cauca la hemos reiterado a lo largo del conversatorio, no la vamos a repetir, pero nos queda muy bien identificado cuál es el problema allí y que la solución tiene que ser estratégica, con medidas políticas muy bien pensadas y no simplemente de publicidad o autopublicidad. Y como se ve desde el año 82 hasta el 21, porque ahora se está hablando otra vez de diálogos, ha habido 5 o 6 etapas de conversaciones muy ubicadas y en todas esta región ha estado presente de una u otra manera, pero nunca para resolver el problema de la violencia, sino siempre para sacar ventajas a favor de los impulsores de la violencia y esta vez con mayor énfasis en el narcotráfico. Y finalmente, el ELN apareció en esta zona que no existía a hacer construcción de poder popular con narcotráfico a bordo, con ya zonas trabajadas por las FARC. Entonces lo que aquí es un caldo de cultivo de violencias y de desnaturalización del Estado que no se quiere entender así y que es mejor mirar para otro lado porque Argelia, por ahí un pueblo olvidado, eso es como decir Miraflores, Guaviare, pero al otro lado del continente, del pueblo, a la salida del continente hacia el Pacífico. Entonces miremos mejor para otro lado, que mientras no nos toquen aquí en Bogotá a los dueños del poder, eso allá que se maten todos esos campesinos y bandidos, y para eso tenemos ejército que vaya y ponga la cara allá y combata con ellos. Mientras tanto, aquí vivimos mejor. Si eso persiste en Colombia y no se le pone el coto a todo lo que el señor Petro quiere hacer y no se forma o no se aclara ante las dirigencias que hablan de diálogos y diálogos por oportunismo, pues quién sabe cuál será el futuro de esta región y si Colombia va a terminar desmembrada o en una soledad de violencia peor a las que ya hemos vivido. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Vamos a hacer algunas reflexiones como complemento a su exposición.
En Argelia se inició el negocio de la marihuana que después trajo el de la coca, en la misma forma como sucedió con el negocio de la marimba en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se hace, ante la esencia del Estado, el necesario, el indispensable surgimiento de autoridades paralelas que inevitablemente también tienen un componente armado, pero criminal y terrorista, ya que es el ejercicio de la autoridad, pero por la vía del miedo. Esa gran destrucción de Argelia no fue por brutalidad del grupo terrorista, sino, según lo plasmó Francisco de Rux, por la confrontación de los criminales con las Fuerzas Armadas. Y de esta forma las hace partícipes de la destrucción, convirtiéndola en una supuesta realidad con el fin de no solo exculpar a las cuadrillas de su delito, sino trasladar parte de la culpa a las Fuerzas Armadas y no tener que reconocer también con franqueza que las Fuerzas Armadas son precisamente quienes protegen al pueblo y que ese grupo terrorista es el agresor. Una forma perversa de hacerse no solo compinche y favorecedor del delito y simpatizante en el campo ideológico, dialéctico y argumentativo, usando la sotana de escudo moral, religioso y hasta institucional. Por otro lado, la población ha sido adoctrinada para decir que ella está por fuera del conflicto, pero sin embargo, de manera hipócrita, pide el retiro de las Fuerzas Armadas y de la policía del casco urbano. Se prestan de escudos humanos. Las autoridades políticas entregan gran parte del presupuesto a los bandidos. Son indiferentes ante la presencia guerrillera. Niegan la información vital a las tropas para combatir a los terroristas. Se interponen en los combates para crear víctimas inadvertidas, para luego presentarlas como víctimas intencionales por parte de las tropas. Le obstaculizan el acceso a los policías y a los soldados los suministros logísticos comerciales. Demuestran calculada hostilidad, animadversión y antipatía ante cualquier miembro o manifestación que sea policial o del ejército. Inventan disculpas para no prestarles servicios médicos. Hacen constantes amenazas de tipo judicial como una forma de entorpecer las operaciones. Pero por estos actos y muchos otros de distintas índoles, la población civil se ha hecho parte del conflicto y después no desea salir perjudicada. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, escuchando toda su reflexión, llega uno a una conclusión. Aquí en Argelia, Cauca, es un caso específico de guerra política en toda su dimensión, porque abarca elementos de guerra psicológica, guerra de propaganda, guerra de masas, guerra de organizaciones, guerra de inteligencia, guerra militar, guerra de información, guerra jurídica, todos los componentes de lo que hoy a alguien se le ocurrió llamar disque guerra híbrida, que híbrido es la combinación de una yegua y un burro, eso es lo que es que nace un mulo, eso es lo que es híbrido. Entonces es una palabra mal utilizada, decir que la guerra es híbrida, pero es un concepto de guerra política integral de la cual el Estado colombiano es completamente ignorante, como es ignorante en muchas cosas de este conflicto, que no ha habido la forma que las fuerzas militares que conocen bien esa temática la pongan sobre el primer plano, y mucho menos que las investigaciones académicas lleguen al fondo, porque muy bien lo anota usted, mi coronel, se enfocan en decir que la población es la víctima, pero esa población a la vez tiene un doble juego que nadie explica por qué. Dice que somos ajenos al conflicto, pero quítenos la policía de aquí. Y no dice quítenos la guerrilla de aquí, sino que se pongan de acuerdo y que se quite la policía para que no nos ataquen. Entonces, ¿cómo es la cosa? Y lo mismo, ¿por qué? Uno se pregunta, ¿por qué esa población tiene ese temple hasta de atravesarse en los combates o de ir a impedir que los soldados destruyan los cultivos de coca, pero nunca salen y le hacen la misma manifestación a las FARC para que se vayan de la región? Entonces, ¿cuál es la explicación?
porque están en el mismo lado o solamente por el terror que ellos imprimen. La disculpa sería el terror, pero tienen hijos, hermanos, familiares, sobrinos, o sea, es la misma repetición de lo que ha ocurrido tantos años entre el Sumapaz y el Duda con el emporio comunista, primero de Varela y luego de Tiro Fijo. Adelante, mi coronel González Alarcón. Gracias, mi coronel. Obviamente los aportes de esta parte del programa hacen relación a ser enfáticos de la hipótesis relacionada con quien los pueblos que no conocen su historia irremediablemente están condenados a repetirla. Dice lo siguiente refiriéndose al primer video de los niños. Duro video el que acabamos de ver. Cómo le roban las vidas a estos niños, el indigno trato a que fueron sometidos y cómo serán sus vidas hoy en día cuando la crueldad ha sido junto con sus padres, traen consigo lesiones psicológicas irreparables. Finalmente, esta maligna simbiosis, violencia, terrorismo, narcotráfico, comunidad, dineros ilícitos, minería ilegal, etcétera, no abonan nada positivo al desarrollo de la región y este municipio de Argelia, Cauca. Y si le sumamos al hecho lo expuesto por Petro ante la Organización de las Naciones Unidas de nutrir los cultivos ilícitos con la ausencia de la fumigación, dándole a esta erradicación más importancia que a la exploración y explotación petrolera y carbonífera. He aquí el detalle. Acá estamos y no podemos permitir que nos sigan enterrando en vida con acciones indiferentes y complacientes como las de las comunidades que son amenazadas y obligadas a convivir con el terror propio de las acciones desarrolladas por los narcoterroristas de las FARC. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muy amable. Entonces, nos queda muy claro con lo que usted dice, que esta guerra o esta situación de lo que el señor Petro está haciendo ahora, si sigue la dinámica como ya tiene un derrotero, pues no será sino un paso más de esa violencia y que al final del gobierno del señor Petro no habrá resuelto nada, se habrá complicado más y se habrán empoderado más los actores ilegales para justificar su acción. Llegamos al final y entonces escuchamos nuestro mensaje. No hay sonido. Es que en la parte de abajo le falta... Sí, sí, sí. A escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, entonces llegamos al final, les agradecemos muchísimo la asistencia y los invitamos para